Mentiras sobre las privatizaciones en los 90. Tras el indulto a Fujimori y la asunción de Javier Milei en el gobierno argentino, se está hablando mucho acerca de las reformas estructurales que realizó el Perú en su economía para poder retomar el crecimiento económico. Uno de los componentes principales de ello fue el factor privatizaciones. El proceso de privatizaciones generó más costos que beneficios. Aquí te contamos algunos de los mitos asociados a este proceso muy importante que vivió el Perú. En 1990, la situación de las empresas públicas en el Perú era absolutamente crítica. Entre 1985 y 1990 habían perdido más de 5.000 millones de dólares a toda la economía. Mientras que en 1968, antes del gobierno de Juan Velasco Alvarado, la participación de las empresas públicas era del 1,5% del PBI, para 1987 esta era del 16%. Además, eran deficitarias, lo cual quiere decir que la cuenta la pagábamos todos los peruanos, porque además el financiamiento externo estaba muy limitado en estos años. Es así que en 1991 el gobierno de Alberto Fujimori creó la COPE, que fue un organismo que se dedicó a realizar la estrategia de privatización. Y a diferencia de lo que nos pueden decir algunos, esto no supuso una carta blanca para las empresas privatizadas. Es más, se pidió que se haga un compromiso de inversión similar al monto de venta de dichas empresas. Por ejemplo, entre 1990 hacia los 2000, se privatizaron más de 180 empresas públicas y el monto fue de 9.000 millones de dólares. Un monto similar se comprometió a la inversión, incluyendo, por ejemplo, inversión en expansión de telecomunicaciones o mayor exploración minera. Es cierto que las empresas privatizadas tenían carta blanca para abusar, por ejemplo, de las personas, nada más lejano de la realidad. En el caso de los sectores involucrados en monopolios naturales, se generaron entidades reguladoras. Por ejemplo, en tanto al agua y saneamiento se creó la SUNAS, en tanto a telecomunicaciones se creó Hospitel, en tanto a la defensa del consumidor se creó Indecopi y así sucesivamente. Es cierto de que tras que se generó este proceso de privatizaciones, muchas personas se quedaron sin empleo. Es cierto que la planilla estatal se redujo muchísimo. Sin embargo, las nuevas empresas privatizadas estaban en mucho mejores condiciones para generar empleo. Un estudio del BCR indica de que tras los años de privatización, estas nuevas empresas pudieron crear 28% más empleos que cuando inició este proceso. Y además se generaron muchísimos empleos indirectos en otros sectores de la economía. Por ejemplo, en el caso de telefonía, Telefónica pudo proveer empleo o generar empleo en más de 5.000 empresas proveedoras de bienes y servicios. Y por último, ¿es cierto de que las nuevas empresas privatizadas no podían cubrir la demanda de servicios en la población? Esto también es muy falso. Por ejemplo, en el caso de la telefonía, mientras que al principio de los 90 había una cobertura celular de 21.000 hogares, hacia finales de los 90 esta cobertura celular era de más de 500.000 hogares. Esto quiere decir que se multiplicó por 27. Y además, por ejemplo, en tanto a la cobertura de electrificación, esta pasó de ser del 50% a principios de los 90 a más del 70% a finales de los 90. ¿Y tú qué piensas acerca del proceso de privatización en el Perú? ¿Qué cosas has escuchado que a lo mejor te suenan falsas y quieres investigar un poco al respecto? Cuéntanos en los comentarios.